que el tema del reino o el mensaje del reino, siempre tomo un versículo como base para no estar todo el tiempo leyendo un pasaje, y de allí pues desprendemos toda la enseñanza y buscamos otros textos que tenemos que buscar, pasajes paralelos a esto para profundizar y confirmar lo que estamos hablando. Estamos hablando del tema preparando tu mente para recibir el reino. Ya hemos hablado de algunas cosas. Dice entonces la palabra del Señor, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo último que hablamos la semana pasada, el martes pasado, acerca de la palabra arrepentíos. Y decía que la palabra arrepentíos que Jesús emplea allí no tiene que ver con el arrepentimiento de alguien que siente remordimiento por algo, sino que esta palabra que Jesús emplea en el original griego es la palabra metanoia, ¿ok? Y la palabra metanoia es cambio de mentalidad. En otras palabras dice que es cambio de cambiar la manera de pensar. Por favor, yo quiero que se vaya entonces a Romanos 12, versículo 2, porque el apóstol Pablo mantiene esta línea en cuanto a lo que es la palabra metanoia. Más adelante vamos a estudiar un poco el Romanos 12:2. Solamente quiero leer para confirmar esto. De la palabra metanoia, arrepentíos, que significa cambio de mentalidad o cambien su manera de pensar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la versión en el lenguaje actual dice: no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La nueva versión internacional dice: si ustedes cambian su manera de pensar, entonces cambiarán su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de comportarse. Era imposible que ellos, ¿quiénes ellos? A quienes Jesús se estaba refiriendo, a los contemporáneos de Jesús, a la gente que le tocó vivir en el tiempo de Jesús. Era imposible que ellos entendieran el reino con la manera de pensar que tenían. Porque el reino de Dios no tiene que ver específicamente con un lugar o un sitio determinado. Decía que ese era el concepto romanista, y un concepto de la tradición de la iglesia católica, ¿no? Que el reino de los cielos, que el reino de Dios tiene que ver con un lugar específico, precisamente allá en el cielo. Aunque el reino de Dios tiene algunas implicaciones y dimensiones, y precisamente una de las dimensiones del reino de Dios es precisamente eso, que Dios gobierna en los cielos. Tiene que ver el reino de Dios, más que un sitio específico, tiene que ver con un sistema. El reino de Dios tiene que ver con un sistema. Y es un sistema de pensamiento, de forma de vida. Y que este sistema tiene principios, leyes, fundamentos. Amén. Repito, no tiene que ver con un lugar específicamente el reino de Dios. Tiene que ver más con un sistema. Ahora, el reino de Dios o la vida del reino tiene su propia naturaleza, tiene una cultura. Y es imposible que se entienda con la mente natural. De hecho, si no acondicionamos nuestra manera de pensar, el reino de Dios no se nos manifestará. ¿Por qué motivo nosotros necesitamos acondicionar nuestra mente o preparar nuestra mente para recibir el reino? Porque al ser confrontados con los principios del reino, automáticamente va a existir un rechazo. Por eso que Jesús le dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, le estaba diciendo: es el momento de que comiencen a cambiar su manera de pensar, porque el reino de Dios
ha llegado a ustedes. Yo quiero leerle Mateo 4:17 en la versión del lenguaje actual porque me gustó mucho lo que dice. Dice, desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Escuche esto. No dice el reino de los cielos se ha acercado, sino que le está diciendo ahora porque su reino se va a establecer aquí. Ahora la palabra reino viene del griego basileia, que significa gobierno, dominio, señorío. Por lo tanto, la expresión reino de Dios significa el gobierno de Dios. ¿Lo comprende ahora? Que no tiene que ver con un lugar específicamente, el paraíso, no tiene que ver con eso, ¿ok? Dice que la palabra es basileia, que significa gobierno. Por lo tanto, el reino de Dios no nos habla de un lugar en específico, sino que nos habla del gobierno de Dios. También está la expresión reino de los cielos. Por lo tanto, sería adecuado decir gobierno del cielo. Fíjese que en ningún momento se habla de un lugar. En ningún momento se habla de un lugar. Está diciendo, acomoden su mente porque el reino de Dios se va a establecer aquí, entre ustedes, en la tierra. Así que podríamos decir que el reino de Dios no se refiere a un lugar, sino que está hablando de un sistema. La expresión correcta para el reino de Dios sería entonces el sistema de Dios o el sistema del cielo. Ahora, ¿qué es la palabra sistema? Yo estuve indagando esta tarde y me gustaron dos conceptos. Por favor, escuche estos conceptos acerca de lo que es sistema. Porque estoy diciendo que el reino de Dios tiene que ver más que un lugar con un sistema. Y dice que el sistema es conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Otro concepto dice conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. Eso es sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo, hermano. Dentro del cuerpo nuestro hay una cantidad de sistemas. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Pero hablando del sistema digestivo, nos habla de un conjunto de órganos que intervienen con el fin de cumplir un objetivo. Ahora, para que el proceso digestivo dentro del sistema digestivo pueda ser completado, se necesita el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, ¿ok? Y todos estos órganos en conjunto cumplen un propósito, tienen una finalidad, y es que el proceso digestivo pueda cumplirse como Dios lo ha establecido. Ahora, tomando en cuenta estas definiciones acerca del reino, es que podemos comprender lo que es el reino. Entonces, escuche a qué se refiere el reino. Es el conjunto de reglas, leyes y principios de Dios. Escuche esto ahora. Fíjese que en ningún momento está hablando de un lugar. Dice que es el conjunto de reglas, leyes y principios de Dios que rigen, uno, el universo, dos, el mundo angelical, tres, la tierra y cuatro, las personas. Estas son las implicaciones, hermanos, del reino de Dios. El reino de Dios tiene algunas implicaciones, yo lo llamo dimensiones. Hay un tema que estoy elaborando acerca de la dimensión del reino. El reino tiene dimensiones, escuche esto. La primera dimensión o la primera implicación del reino tiene que ver con Dios gobernando el universo. Todos los planetas, todo lo que existe en el universo está regido por las leyes de Dios. Así que en el universo se ve establecido el gobierno de Dios, pero también el gobierno de Dios se ve establecido en el mundo angelical. Y aún Satanás, escuche esto, tiene que estar sujeto al gobierno de Dios. Tiene que estar sujeto al sistema de Dios. Le guste o no, él es un agente en el sistema de Dios. Porque dice que el gobierno es el conjunto de reglas, leyes y principios de Dios que rigen el universo, que rigen el mundo angelical. Tanto los ángeles santos como los ángeles caídos están bajo el sistema de Dios, están bajo el sistema del cielo. La tierra, que es lo que nos estamos enfocados ahora, tarde o temprano la tierra va a ser llena del gobierno de Dios. Amén.
Y es aquí donde nos estamos enfocando en este tema acerca del reino. Cuando yo explique el concepto de lo que es colonia o colonización, ¿ve? Vamos a entender con mayor claridad lo que es el propósito nuestro en la tierra. ¿Ok? Pero hoy no quiero hablar de la colonización. ¿Ok? Porque el reino se establece por colonias. Y la tierra sencillamente es una colonia del reino de los cielos. Amén. Es una colonia del reino de los cielos. Es decir, nuestras vidas se convierten hoy en una colonia del reino de los cielos. Entonces la tierra viene a ser una colonia, y la otra implicación del gobierno de Dios o del reino de Dios tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios debe ser establecido primeramente en nuestras vidas. Amén. Debe ser establecido primeramente en nuestras vidas. Desde allí en adelante, cuando entendamos esto, vas a comprender una cantidad de pasajes. Como por ejemplo, y será predicado este evangelio del reino a las naciones para testimonio, dice. Escuche esto, para testimonio. Y luego vendrá el fin. Entonces, el reino de Dios debe ser establecido en nuestras vidas. Y escuche, hermano, el reino de Dios tiene tantas, pero tantas implicaciones que rige, escuche, desde el universo hasta cada función nuestra en la tierra. Y eso habla de que el gobierno de Dios primeramente está para que nosotros cuidemos el ecosistema. El reino de Dios también viene aún para enseñarnos a nosotros cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Usted va a ver todo lo que son las implicaciones cuando yo hable de la dimensión del reino. Ahora, dice que son los principios, leyes, reglas del cielo que gobiernan nuestras vidas. Amén. Ese es el reino de Dios. Así que el reino de Dios es un estilo de vida más que un lugar. Por eso es que Jesús le dice: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Es decir, necesitan cambiar su manera de pensar, porque el sistema de Dios, los principios y leyes del cielo se van a establecer aquí en la tierra. Voy a repetir eso. Lo que Jesús le estaba diciendo o tratando de decirle era: necesitan cambiar su manera de pensar, porque el sistema de Dios, los principios y leyes del cielo se van a establecer aquí en la tierra. Por eso es que Jesús habla a Nicodemo y le dice en el capítulo 3 de Juan, le dice: porque para ver el reino necesitas nacer de nuevo. Y esto de ver el reino tiene que hablar de la revelación. Es decir, nadie puede entender el reino al menos que no nazca de nuevo. Y después más adelante le dice que nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que pueda cambiar su manera de pensar. Por eso que el arrepentimiento tiene relación con el nuevo nacimiento en Cristo. Porque cuando yo nazco de nuevo, automáticamente mi mente debe estar alineada al sistema del cielo, al sistema de Dios. Porque la única forma, hermano, de entenderlo, accionar y participar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. Amén. Volvamos a Romanos 12:2 ahora. Recuerda que la parte que estamos hablando es preparando tu mente para recibir el reino. Así que estamos hablando de lo que es revelación. Romanos 12. Dije entonces que el reino de Dios tiene que ver con un sistema, ¿correcto? Con un sistema. Escuche lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Es decir, nadie puede entender, nadie puede comprobar, nadie puede asimilar la voluntad de Dios al menos que tenga una renovación. ¿Dónde? En la mente. ¿Ve? Es imposible que los principios del reino puedan ser ajustados, puedan ser acomodados en mi vida si mi manera de pensar no cambia. Fíjese lo que dice: no conforméis a este siglo. Dije que la palabra sistema o la palabra reino tiene que ver con un sistema. Y esta palabra conforméis tiene mucha relación con la palabra sistema, porque en el original griego la palabra conforméis es suchematizo. Escuche esto.
No os conforméis, la palabra es suchematizo en el griego. Y la palabra suchematizo significa sistema, esquema, diseño, molde, paradigma. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Romanos, para que ustedes puedan comprobar cuál es el propósito de Dios perfecto en su vida. Lo primero que ustedes tienen que hacer es no acomodarse al sistema, al diseño. Por eso es que el reino de Dios tiene que ver con sistema. Así que yo podría decir que el reino de Dios es un suchematizo de Dios en mi vida. Es decir, un sistema, es un diseño, hay un molde, hay un esquema, hay nuevos paradigmas. No os conforméis, no se adapten al sistema, dice, de este siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo que aparece aquí, cuando nosotros la interpretamos de primer plano, parece que nos da la idea del siglo que vivimos, el siglo XXI. Pero la palabra que se emplea para siglo aquí, en el original griego, es aión. La raíz que se usa para siglo es aión. Y la palabra aión significa época. No precisamente tiene que ver con el número de años. Tiene que ver con época. Lo que estaba diciendo entonces el apóstol Pablo es: no se acomoden ustedes a la época de ahora, al sistema del momento. ¿Ve? La iglesia que estaba en Roma parece ser, hermano, que estaba viviendo según los preceptos que dictaba el imperio romano. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: no, no, no. Ustedes tienen que sentir la transformación. Por eso le dice: transformaos. No se conformen. No se adapten al sistema de la época, sino transformados. La palabra transformarse acá viene de la raíz griega metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa un cambio de forma. Escuche esto ahora. Metanoia, ¿cambio de qué? Porque la palabra meta significa cambio. Metanoia, cambio de mentalidad. Metamorfosis, cambio de forma. Por lo tanto, uniendo metanoia y metamorfosis significa: si yo cambio mi manera de pensar, puedo cambiar mi manera de ser, de comportarme. Metamorfosis, cambio de forma. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahora era lo siguiente: no se adapten al sistema de la época, todo lo contrario, sufran un cambio de forma, de conducta, por medio de la renovación de vuestro. ¿Cómo sucede el cambio de forma entonces? Sucede, hermano, cuando yo tengo una renovación en la mente. Y la palabra renovación viene de la raíz griega anakainosis. Voy a repetirla. Anakainosis. Y la palabra anakainosis significa volver la mente a su estado original. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. La única manera de que ustedes no se conformen al sistema de la época es que ustedes cambien su forma de vida. Y la única manera de cambiar su forma de vida es llevando su mente al estado original. Amén. Por eso en 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando del sistema. No está hablando del mundo en el sentido de la tierra como elemento físico. Está hablando del sistema. La palabra que se emplea allí para mundo tiene también relación con la palabra suchematizo, que tiene que ver con esquema. Lo que Juan estaba advirtiendo a la iglesia era: no amen, no se apeguen al sistema del mundo, ni las cosas que están en este sistema. ¿Por qué Juan habla de esto? Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que aunque estamos en el mundo, nuestro reino no es de este mundo. Escuche, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No estaba diciendo que no iba a gobernar al mundo. Lo que estaba diciendo era que su sistema, su estilo de vida, sus principios eran dirigidos por el reino de los cielos.
aunque estamos en el mundo, nosotros no nos regimos por el sistema del mundo. No quiere decir que no vamos a gobernar el mundo, todo lo contrario. Es decir, yo pertenezco a un reino, por lo tanto yo no obedezco al sistema del reino terrenal. Yo obedezco al sistema, al principio, a las leyes que me dicta el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando yo camino bajo el sistema del reino de Dios, bajo el sistema o el gobierno del Señor en mi vida, yo puedo establecer el sistema del reino de los cielos en la tierra. Por eso la palabra dice en Efesios y en Colosenses que nosotros fuimos ¿qué? Trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, escuche eso, es decir, fuimos sacados de un sistema del reino terrenal y fuimos trasladados a un nuevo sistema. La única manera que ellos aceptaran las leyes del reino de los cielos era que se produjera un arrepentimiento. Los principios del reino eran una contraparte, una antítesis al sistema de la época. Escuche esto ahora. Los principios del reino eran una antítesis, una contraparte, una oposición al sistema de la época. Por eso antes de que Jesús comenzara a anunciar abiertamente el mensaje o el evangelio del reino, lo primero que hace es apuntar a la estructura pensante del hombre. Lo primero que Jesús hace es atacar la estructura pensante del hombre. Él no comenzó a decirle que él estaba para sanar a enfermos. No lo iban a entender. Él no vino para decir yo vengo a establecer un gobierno. Él comienza diciendo arrepentíos. Entonces Jesús está atacando, está apuntando a la estructura pensante del hombre. Es decir, su filosofía, su ideología, su cosmovisión acerca de la vida. Mire, la gente en la época de Jesús tenía una cosmovisión, tenía una filosofía, tenía una ideología, es decir, tenía conceptos que de alguna manera habían sido aprendidos. Y estos conceptos, paradigmas o esta cosmovisión que tenían no eran correctos. Es decir, estaban en oposición a los conceptos del reino. Ellos tenían un concepto acerca de la vida, hermano. La cosmovisión que tenían acerca de la vida no era la misma cosmovisión que tenía Jesús. Acerca de Dios ellos tenían una cantidad de conceptos. Acerca del cielo, acerca del amor, acerca de la verdad. Por eso es que usted va a encontrar algunas frases en el mensaje, en la enseñanza de Jesús que son muy comunes. En los discursos de Jesús usted consigue frases como estas. Oísteis que fue dicho. ¿Cuál es el propósito cuando Jesús menciona estas frases? Atacar la estructura pensante, sacar los conceptos que tenían, que eran equivocados, que le impedían entender el concepto del reino. Oísteis que fue dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase la vamos a explicar más adelante. Hay otra frase que usted va a conseguir que dice: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante. Estas cuatro frases usted las va a conseguir en todo el recorrido del ministerio de Jesús cada vez que tenía la oportunidad de predicar o de enseñar. Estas frases que continuamente se repiten en la enseñanza de Jesús tenían el propósito de sacarlos a ellos de un paradigma, de una forma de pensar, para llevarlo a otro sistema de ideas. Porque los religiosos de la época, que se creía que tenían la verdad de Dios para traerla o enseñar al pueblo, no habían entendido porque su mente estaba velada. Mire, en una ocasión Jesús respondió a unos religiosos acerca de una pregunta acerca del ayuno. ¿Ve? Habían unos religiosos, hermanos, que todavía no habían entendido el reino y le hacen una pregunta a Jesús acerca del ayuno. Y entonces Jesús responde con una analogía. Por favor, váyase a Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. Lucas capítulo 5 es una porción que quizás usted ha leído mucho. Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39.
¿Está ubicado? Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Fíjese, no armoniza, no está de acuerdo, no está acorde. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Mira, estos fariseos, estos discípulos de Juan y estos discípulos de los fariseos, haciendo esta pregunta, no habían entendido lo que era la manifestación del reino de Dios. Porque la mente de ellos aún estaba velada, tenían conceptos religiosos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ahora Jesús está tratando de responderle y le responde con una parábola y le dice: mira, mientras el esposo está en casa es imposible que ayune. ¿Por qué? Porque hay alegría. ¿Ve? Son momentos de gozo, son momentos de fiesta. El esposo está en casa, hay que celebrar. Nadie va a ayunar si el esposo está en casa. Por eso Jesús más adelante le responde y le dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Es decir, era imposible que el reino de Dios pudiera ser implantado en la mente de ellos, que el sistema y las leyes del cielo pudieran venir a ellos mientras ellos tenían sus conceptos religiosos, fundamentados en la ley de Moisés. Por eso que Jesús dice: no se puede echar vino nuevo. Escuche ahora esto. Se nos ha hecho pensar que nosotros somos el vino nuevo. Miren, en esta parábola, nosotros no somos el vino. Tampoco somos el remiendo. ¿Cuántos se consideran remiendo aquí? Nadie. Entonces usted no puede ser el remiendo. Aunque sea nuevo, usted no es el remiendo. No es el vino. Tampoco usted es el vestido viejo. ¿Lo escuchó? Tampoco es el vestido viejo, pero tampoco somos el vino. Ni somos el vino nuevo, ni somos el remiendo de paño nuevo, aunque sea nuevo no lo somos. No somos el vestido viejo, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tampoco somos los odres viejos. Entiéndase la parábola. La parábola, o quiénes somos nosotros en esta parábola. ¿Quiénes somos? Si no somos ni el vino, ni el remiendo, ni el paño viejo, ni somos los odres viejos, ¿quiénes somos? Tampoco somos los odres nuevos. Mira, en esa parábola Jesús está dando una recomendación. Si usted presta atención a la parábola, Jesús está dando una recomendación. ¿A quién Jesús les da la recomendación? A los viñadores y a los costureros. Jesús le está diciendo en otras palabras: nadie, escuchen, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Le estaba diciendo a los viñadores: ustedes no pueden echar vino nuevo en odres viejos, porque si echan vino nuevo en odres viejos, un día se va a romper, porque hay un proceso de fermentación. Escuche, el vino cuando está nuevo tiene un proceso químico, proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación él comienza a desprender gases. Y a medida que desprende gases, hermano, el cuero, si está viejo, no va a resistir la presión de los gases que se desprenden del proceso de fermentación del vino. Por lo tanto, el vino, el cuero que ya está estirado, tiende a romperse. Hay que echar un vino nuevo en cuero bueno, en cuero nuevo, porque los odres eran de cuero. Ahora, el cuero tiene una propiedad, tiene una característica, tiene una virtud, y es que el cuero nuevo tiende también a estirar. Por eso es que el vino nuevo había que echarlo en odres nuevos, porque lo uno con lo otro se acomoda. ¿Entiende ahora? Se acomoda.
Así que la recomendación era para los viñadores. ¿Sabe quiénes somos nosotros en esa parábola? Los viñadores. Los viñadores. Somos los costureros, porque la recomendación era a los costureros. Dice, no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el paño nuevo también tiene una propiedad que comienza a lavarse, comienza a estirarse, y entonces va a tomar lo viejo y lo va a romper y se va a perder ambos. Lo que Jesús estaba diciendo, yo no puedo traer las enseñanzas del reino de Dios, yo no puedo traer el sistema del cielo mientras ustedes sigan con esta forma de pensar. Necesitan cambiar su manera de pensar para que pueda venir la revelación del reino. Amén. Sí. Por eso Jesús presentó el mensaje del reino como algo secreto, porque no todos estaban preparados para recibir el reino. No todos estaban preparados para entender el reino. No todos estaban preparados para ajustarse a vivir con este nuevo sistema de gobierno. Mire, yo temo en esta noche que hay una cantidad de gente que está aquí, los que van a escuchar este tema, que no van a entender el mensaje, aunque lo estén escuchando hoy, no lo entienden. A medida que yo comience a profundizar este tema, usted se va a dar cuenta de una cantidad de cosas. Nos cuesta ajustarnos al nuevo sistema de Dios. Para empezar, lo primero que dije, que el reino de Dios no se refiere a un lugar. Yo sé que hay gente aquí que está luchando con eso, pero es que a mí me enseñaron, pastor, que yo iba al cielo. A mí me enseñaron que el paraíso estaba en el cielo, pero a usted nunca le dijeron que el reino de Dios era un sistema. ¿Ve? Por favor, váyase a Mateo 13. Al menos, si Dios me permite, termino esta parte. Mateo 13. Yo estoy hablando de que tú debes preparar tu mente para recibir el reino. Amén. Sí, debes preparar tu mente para recibir el reino. Ahora, la parábola termina diciendo, ahí en Lucas, que una vez que el vino nuevo se echa en odres nuevos y se añeja, dice que la gente que prueba el vino viejo ya no quiere más el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el añejo es mejor. Queda entender esto, que una vez que tú recibes el reino, una vez que viene la revelación de la palabra de Dios a tu vida, es imposible que tú vuelvas a los primeros rudimentos, hermano. Y cuando tú comienzas a entender que el reino llega a tu vida y lo recibes y comienza a producir un cambio en tu vida, por supuesto que tú escuchas hoy el mensaje y a medida que avanza, el mensaje se profundiza. Cuando tú escuchas, vuelves a lo que habías escuchado anteriormente, ya no lo quieres, porque el reino de Dios, una vez que llega a tu mente y una vez que te toca y tú puedes entender la revelación del reino, es imposible que tú vuelvas, hermano, a los primeros rudimentos. Siempre vas a querer escuchar y hablar del reino. Mateo 13. Escuche esto. Versículo 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Diciendo, he aquí el sembrador salió. Mira, dije que el reino, Jesús tuvo que presentar el mensaje del reino como algo secreto, porque no todos estaban preparados para recibir, entender y ajustarse a vivir con este nuevo sistema de gobierno. Entonces Jesús comenzó a hablar de ahora en adelante en parábolas, dice, y les habló muchas cosas por parábola. Ahora, por favor, váyase a los versículos 10 hasta los versículos 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Escuche esto ahora, yo quiero extraer rápidamente algunas enseñanzas de eso. Primero, que los misterios del reino no es para todos. ¿Lo escuchó? Los misterios del reino no es para todos. Y eso lo digo en esta noche.
no es para todos los que estamos aquí. Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Primero, que los misterios del reino no es para todos. Dos, pero a quienes les son dados los misterios, entonces se les es revelado. A quienes les son dados, entonces les es revelado. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, a eso se les revela. 3. Solo los que tienen hambre y sed por el reino se les dará. Ahora, usted quiere que el reino se le revele, usted necesita o usted tiene que tener hambre y sed por el reino de Dios. Escuche lo que dice acá. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, para que el reino se me pueda revelar, yo necesito tener hambre y sed por el reino. Versículos 18 ahora de Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mira, después que Jesús terminó de hablar de la parábola del sembrador, Jesús se fue aparte con sus discípulos. Y cuando estaban aparte, Jesús decide explicarles a ellos la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Se les revela a los que están en el círculo íntimo de Jesús, a los que tienen intimidad en la oración y la palabra. Escuche, esto del reino no es algo que usted aprende en un seminario. Y no importa cuántas veces yo lo predique acá. Si usted no tiene interés, escuche, en oración, y usted no tiene una dedicación en la palabra para investigar e indagar acerca del reino, no le podrá ser revelado. Solamente aquellos que tienen intimidad con Jesús en la oración y en la palabra, a eso se les revela el reino. Jesús llamó a la gente aparte. Fue un círculo nada más. Era intimidad. Escuche esto. Oíd, y esa expresión oíd está en un verbo imperativo, tono imperativo. Por lo tanto, el reino se le revela a los que están atentos a la palabra. ¿Me escuchó? A los que están atentos. Oíd vosotros entonces la parábola. O sea, a los que tienen intimidad con Jesús y a los que están atentos. Voy solamente a dar un adelanto y con esto cierro de la parábola del sembrador. Desde el 19 hasta el 23. Escucha lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso dije que la única parábola que Jesús explicó y que no hay que explicar y que no hay que estar inventando es esta. Mire cómo está clarito. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar y tiró una semilla junto al camino. ¿Y quiénes vinieron y se la comieron? Las aves del cielo vinieron y la comieron. Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Escuche esto ahora. Cuando alguno oye la palabra del qué. Es decir, usted está escuchando esta noche la palabra del reino. Pero si no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Yo se lo voy a leer en la versión, en otra versión, porque me gustó lo que dice acerca de esto. Por eso le dije ayer en la reunión de pastores y de líderes que cuando se habla del reino, el primero que está en medio de nosotros, y con esto no se vuelve religioso, es el diablo. Mire, ahora mismo en cualquier parte de aquí está Satanás. Porque cuando se comienza a predicar el mensaje del reino, el primero, como está Jaylin allí, fíjese. ¿Ve? Y la tomo como ejemplo, Jaylin, porque usted debería estar atento a lo que aquí estamos predicando. Entonces, precisamente, esa es la obra de Satanás. Que el mensaje del reino usted no lo escuche. Que usted esté distraído, que usted no esté atento. Por eso dije que el primero que hace su llegada cuando se predica el reino es Satanás.
Porque Él es el primero que está interesado en que esta palabra del reino usted no la entienda. Esa es la parábola del sembrador. Ahora pongan atención, le dice el versículo 18. Me gusta el versículo 18 en esta versión, la versión lenguaje actual. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del sembrador. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Yo voy a tomar una serie para predicar todas las parábolas del reino y después voy a profundizar. Solamente quiero dar algunos detalles de esto. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, mire, usted tiene que entender algo. Cuando usted recibe la palabra del reino, cuando yo predico el reino, lo primero que yo voy a tener es persecución. ¿Por qué? Porque yo estoy saliendo de un sistema para entrar en otro sistema. Entonces la gente que escucha el mensaje del reino, la recibe con gozo, qué bueno, tremenda palabra, me gustó, pero como no se fundamenta esta palabra en su corazón, se deja arrastrar por el sistema que todavía está viviendo. Y el sistema del reino no puede ser fortalecido, afianzado, arraigado en él, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué le pasa? Tropieza. Yo les aseguro que más de uno, cuando este mensaje del reino comience a ser extendido y expandido acá, van a haber críticas. Pues yo no puedo abandonar el hecho de que vengan cuestionamientos. Amén. Claro que sí. Siéntate. Más adelante, siéntate. Pero no tiene raíz. Está hablando del mensaje del reino, escuche esto. Esta parábola no es para la gente que no conoce a Dios. Está hablando de la gente que está en la iglesia. ¿Me escuchó? Quiero establecer un fundamento acá. La Biblia no está escrita para los inconversos. ¿Sabe para quién se dejó escrita la Biblia? Para el que está regenerado en Cristo. La palabra no está hecha para la gente que no conoce al Señor. No importa cuántas veces usted le predique, a menos que Dios se le revele, no va a entender la palabra. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ve el sistema, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque le cuesta adaptarse al sistema del reino de Dios. Porque hay una cantidad de exigencia que vamos a ver la próxima semana en cuanto a esto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escuche lo que dice esta versión. Finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas, hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Esa es la palabra del sembrador. Ahí no hay que estar inventando. Dije que voy a dedicar toda una serie a hablar de todas las parábolas que tienen que ver del reino, para que usted vea toda la enseñanza que implica esto. Retomando la idea que el mensaje del reino no armoniza con el sistema del mundo, se nos hace un llamado a preparar nuestra mente para recibirlo. Porque tenemos conceptos, argumentos de un evangelio que se parece más a una religión que a un estilo de vida, hermano. ¿Ve? Tenemos un evangelio que se parece más a una religión que a un estilo de vida.
Por eso es que el mensaje del reino cuesta que pueda ser internalizado en nuestras vidas. ¿Sí? Porque el evangelio que nos predicaron por año no es este evangelio del reino. Es un evangelio que sabe, que huele y que se parece más a cualquier religión que al mensaje del reino. Quiero cerrar con Mateo 4:17 porque la próxima semana voy a entrar en Mateo 5. Mateo 4:17, por favor, quiero que vuelva allí. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, porque el reino de Dios vino para establecerse entre ustedes. Es lo que está diciendo. Versículo 23 y versículo 25, o al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? Y sanando toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis. Decápolis, hermano, era una región que tenía 10 ciudades. Eso significa Decápolis, 10 ciudades. Fíjese, gente que le siguió de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La próxima semana yo voy a retomar el tema del reino acerca de esto.